Nace una idea hace 55 años. Una idea que ha cambiado todo, edificando nuestro entorno y nuestras vidas. Por 55 años, la Universidad Politécnica ha brindado los conocimientos y las herramientas que han despertado la imaginación por generaciones, impulsando la formación de grandes líderes. Únete a la Universidad Politécnica, traza tu rumbo y haz historia. Universidad Politécnica. Imagina, construye y lidera. El escritor y filósofo estadounidense Eric Hoffer dijo: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Soy Enrique Muñoz, decano de la Escuela de Gerencia y Empresarismo de la Universidad Politécnica, y en nombre de Echar Palante y la Poli, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio Impacto de la Pandemia en las tendencias demográficas, sociales y económicas. Los saludamos y estamos muy contentos de tenerles aquí. Y para dar apertura a esta actividad, cedo la palabra al ingeniero Ernesto Vázquez Martínez, vicepresidente ejecutivo de la Universidad Politécnica, quien les dirigirá unas palabras. Muchas gracias, Enrique, y me hago eco de tus palabras de bienvenida. ¿Me escuchan, verdad? Ok. En nombre de nuestro presidente, el doctor Ernesto Vázquez Barquet, y en el mío propio, deseo saludar de manera especial al doctor Mario Guillén, decano de la Cambridge Judge Business School y orador principal de este conversatorio, al doctor Francisco Montalvo, director del Instituto de Competitividad Internacional, y a la señora Gloria Vizcasillas, vicepresidente de Desarrollo Económico del Banco Popular y líder integrador de Echar Palante. Asimismo, saludo a los decanos, directores, profesores y estudiantes de la Politécnica y a todos los asesores, representantes académicos, líderes multisectoriales, aliados de Echar Palante y personas que nos honran con su presencia virtual en la tarde de hoy. La pandemia del COVID-19, sin duda alguna, ha puesto a prueba las capacidades de las sociedades del mundo para responder y adaptarse a los cambios drásticos e inesperados de las condiciones del entorno, provocados por la interacción de los humanos con la naturaleza. Y ha puesto en evidencia, una vez más, la importancia de la acumulación de conocimiento científico y de la suma de las voluntades para el logro de un objetivo común. La generación del conocimiento ha sido la herramienta fundamental de la humanidad para comprender su realidad y su contexto y lo que a lo largo de la historia le ha permitido mejorar su calidad de vida y superar cada vez con mayor éxito la vulnerabilidad de la condición humana. A su vez, el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y la eficientización de la transportación han eliminado las distancias geográficas y han acortado los tiempos requeridos para la coordinación de esfuerzos mancomunados a lo largo y ancho del globo terráqueo. La universidad, como espacio natural de la generación, transferencia y acumulación de conocimiento, siempre ha ocupado un lugar preponderante en la búsqueda de soluciones para la mejora y la preservación de los seres vivos. Y en esta ocasión, durante la pandemia del COVID-19, no ha sido la excepción. Pues la rapidez con la que se logró reaccionar a la crisis sanitaria y desarrollar una vacuna para combatir esta terrible enfermedad fue posible gracias al ahínco de cientos, quizás miles de científicos, laboratorios, centros de investigación que se aunaron para salvaguardar nuestras vidas. En el caso específico de la Universidad Politécnica, a raíz de la pandemia, asumimos el desafío de seguir ofreciendo el 100% de nuestra oferta académica sin interrupción, manteniendo la calidad que siempre nos ha caracterizado. Esto implicó un gran compromiso de parte de todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria, de los profesores, los estudiantes, los decanos, directores y personal administrativo, quienes asumieron el reto de continuar atendiendo sus respectivas actividades desde los hogares, mientras que enfrentaban las limitaciones que el COVID-19 impuso sobre todos. El resultado de este esfuerzo se ve expresado
en los más de 600 nuevos grados de nuestros programas asociados de bachillerato, maestría y doctorados, quienes lograron culminar sus estudios a pesar de la pandemia en esta última graduación. Además, como el objetivo de sumarnos a la búsqueda de soluciones tangibles a los problemas que emergieron durante estos meses, nuestros estudiantes de ingeniería biomédica diseñaron 3 modelos de ventiladores de fácil construcción y bajo costo para los hospitales. Los estudiantes del programa de ingeniería mecánica diseñaron y confeccionaron sobre 3,000 face shields, los cuales fueron distribuidos a profesionales de la salud, personal de primera línea, policías, bomberos, hospitales y al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Por su parte, los estudiantes de gerencia y empresarismo han impactado sobre 1,000 personas en múltiples actividades. Durante los primeros meses de la pandemia, pusieron en marcha jornadas de preparación y distribución de alimentos para las personas sin hogar de San Juan. Durante el año nuevo, desplegaron una campaña educativa y motivacional sobre la prevención del COVID-19, en la que distribuyeron materiales preventivos, dulces y mensajes de felicitación. Además, se han sumado a la iniciativa de mochilas Contacto de la Fraternidad Phi Sigma Alpha, que busca preparar y distribuir 500 mochilas con materiales escolares para personas de bajos recursos. Sin embargo, deseo resaltar que ofrecer soluciones a las necesidades de la comunidad que nos rodea y aportar a su desarrollo no es algo nuevo para la Universidad Politécnica, pues esta es su razón de ser y esa aspiración ha estado presente en nuestra filosofía desde el momento mismo de nuestra fundación. Con orgullo podemos afirmar que lo hemos logrado consistentemente durante nuestros 55 años de existencia. El conocimiento y la experiencia que hemos acumulado en los programas de STEM, de ingeniería, arquitectura y gerencia y empresarismo, están puestos a disposición de las sociedades desde el currículo mismo, dado que nuestros programas académicos tienen como requisito de graduación desarrollar un proyecto de fin de carrera, también conocido como capstone, donde crear soluciones viables a necesidades reales de individuos, empresas u organizaciones. Anualmente, esta actividad genera alrededor de 150 proyectos o capstones que de forma gratuita aportan al desarrollo de nuestro entorno y de Puerto Rico. Algunos ejemplos que puedo ofrecer de lo que estos capstones han aportado son: primero, tras el paso del huracán María, en acuerdo con los municipios de Loíza y Barceloneta, nuestros estudiantes de ingeniería civil diseñaron viviendas resilientes y sustentables para comunidades impactadas. También, en acuerdo con la Environmental Protection Agency, estudiantes de ingeniería civil e ingeniería ambiental han diseñado mejoras a comunidades sin sistemas non-PRASA, con sistemas non-PRASA. Estos son comunidades que cuentan con sistemas de acueductos y alcantarillado comunitarios, es decir, sistemas que no están conectados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y en un acuerdo con el Departamento de Recreación y Deportes, diseñaron la rehabilitación del paseo lineal Martí Col. Asimismo, estos estudiantes, junto con los de maestría en conservación arquitectónica y rehabilitación arquitectónica, trabajan en la documentación de las patologías y condiciones existentes en el Fortín San Jerónimo del Boquerón. Esfuerzo que es posible gracias a que contamos con el único laboratorio de conservación arquitectónica de Puerto Rico. Y los estudiantes de arquitectura han desarrollado diseños conceptuales, en adición a salones conceptuales de clases, salones innovadores para el Departamento de Educación. Estos son solo unos pocos ejemplos de lo mucho que los estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica han aportado a Puerto Rico. Y es nuestro compromiso seguir haciendo lo necesario para aportar cada vez más. Por esto último, nos complace enormemente ser parte y colaborar en las iniciativas de la Alianza Multisectorial Echar para Adelante, y que estamos hoy aquí para conversar sobre el impacto de la pandemia en las tendencias demográficas, sociales y económicas que se proyectan para el futuro próximo. Si algo hemos aprendido por la pandemia es que eventos imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento y que, aunque se originen en países remotos, en cuestión de días pueden estar afectándonos directamente y cambiar la realidad que conocemos. Recopilar y analizar los datos,
observar las tendencias y proyectar los posibles escenarios nos permite anticipar algunos de los eventos y con ello preparar con antelación la forma en que actuaremos, lo que resulta de gran importancia para las decisiones estratégicas de las organizaciones que existen, así como para aquellos que se plantean emprender en unos años. Felicito a los organizadores de esta actividad y les deseo una provechosa jornada. Muchas gracias, ingeniero Vázquez Martínez, por su mensaje, y estamos convencidos que aprenderemos mucho durante la tarde de hoy. Y continuando con la agenda, es momento de que escuchemos a la señora Gloria Vizcasillas, vicepresidente de Desarrollo Económico del Banco Popular y líder integrador de la Alianza Echar Pa'lante. Adelante, Gloria. Disculpa, Gloria, estás en mute. Muchas gracias, Enrique. Un saludo afectuoso para todos los aliados de Echar Pa'lante. Continuamos hoy el programa de foros para transferir conocimientos sobre las prácticas líderes en el mundo relacionados al estímulo al emprendimiento, la innovación, la resiliencia y la sustentabilidad. Diseñamos el conversatorio de hoy para facilitar una reflexión sobre el impacto de la pandemia en las tendencias demográficas, sociales y económicas, tanto en Puerto Rico como en el mundo. Este entendimiento nos debe servir de base para validar los planes para ayudar a nuestra gente a estar listos para el futuro o modificarlos de ser necesarios. Los expertos continúan diciéndonos que el mapa para transformarnos en la isla emprendedora, el enfoque en el reskilling y upskilling de la población y el establecimiento de los sistemas que estimulen el emprendimiento y la innovación a nivel escolar, universitario y comunitario siguen siendo acertados y atienden los retos y oportunidades actuales y futuros de frente y con la profundidad y alcance necesarios. En el día de hoy, el doctor Mauro Guillén, nuevo decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, nos ayudará a entender cómo la pandemia ha acelerado los procesos de cambio para los que nos hemos estado preparando. Así que es todavía más urgente que sigamos enfocados en nuestro plan. Se hace cada vez más urgente también la colaboración multisectorial y la acción estratégica focalizada, apoyando todos el desarrollo de una plataforma socioeconómica nueva que dependa de las destrezas individuales siglo XXI sólidas. Dependa también de la autorreflexión, la autodirección y la autogestión, además de la adopción masiva del aprendizaje para toda la vida. O sea, que estemos preparados para depender de nosotros mismos, tanto individualmente como por medio de alianzas colaborativas. Los cambios vienen cada vez más rápidos y tenemos que acelerar el paso de nuestra transformación. Agradecemos al doctor Guillén la generosidad con su tiempo y su saber. Sabemos que lo unen lazos afectivos con Puerto Rico desde hace muchos años. Para los que no lo saben, su esposa es boricua y tiene un genuino interés en apoyar nuestros esfuerzos. A los aliados de la Universidad Politécnica y todos sus líderes, quienes nos están sirviendo de anfitriones hoy, les damos las más expresivas gracias. También le agradecemos al doctor Francisco Montalvo, miembro del panel de asesores y del equipo de líderes de Echar Pa'lante desde su inicio en el 2012, quien nos compartirá la perspectiva local, y a nuestra querida Cristina, quien ha liderado la coordinación y logística del foro. Esperamos esta reflexión les sea de utilidad y ayude a repensar cómo contribuimos desde nuestros círculos de influencia a acelerar el paso para que nuestra gente esté verdaderamente lista para el futuro ahora. Contamos con ustedes. Juntos lo estamos logrando. Que disfruten el conversatorio. Muchas gracias, Gloria. Estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta actividad de manera conjunta por las iniciativas que impulsa Echar para Adelante. Y a seguidas, y ya entrando en materia, es momento de recibir al primer presentador de la tarde.
el doctor Francisco Montalvo, quien dirige el Instituto de Competitividad de Puerto Rico, es el enlace de Puerto Rico al Foro Económico Mundial e investigador principal del Ranking de Competitividad de Puerto Rico. Sirve también como coordinador de la coalición privada y es profesor en las universidades Interamericana y la Universidad Ana G. Méndez. Con ustedes, el doctor Montalvo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Obviamente, si pueden obviamente pasar a la presentación, pero en tanto quisiera dar las gracias a los amigos y colegas de Echar Pa'lante. Siempre admiro la calidad y el contenido de todas estas presentaciones, y cuando hablando de influencia, pues de verdad un movimiento que de verdad, valga la redundancia, impulsa el desarrollo de nuestra isla. Quiero darle un saludo a todos nuestros colegas de la academia, sector privado y también de gobierno, y en esta ocasión muchos saludos en especial a nuestros colegas de la Universidad Politécnica, que cumplen sus 55 años, y en especial a su presidente, ingeniero Vázquez. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Pues en los minutos que tengo, y no se preocupen, me dijeron que son 15, así que voy rápido. De todas maneras, siempre dicen que un académico con un micrófono, ¿no? Pero no, el tema de los retos demográficos es un tema sumamente complejo. Si podemos pasar a la primera próxima slides. Como saben, en los medios y obviamente se habla mucho de el reto o reducción demográfica que ha sufrido la isla en los últimos años. Y tal vez que empiezo por poner en perspectiva que los retos demográficos son bastante complejos, no solamente en términos de si cuánta gente o cuánta gente hay en el municipio o en las ciudades. Obviamente esto lo ata mucho en términos del censo federal a la disponibilidad de fondos federales, etcétera. Pero fíjense que el tener menos o más habitantes tiene un impacto sobre infraestructura, tiene impacto sobre el sistema médico, tiene un impacto sobre el sistema de educación. Entonces, obviamente, saben que esta es una economía donde, para bien o para mal, donde más del 80% de nuestro PNB es de consumo. Así que depende del número de personas que estén habitando en el país. Así que para nosotros este es un tema de mucha relevancia. Y entonces, obviamente, estoy bien interesado en oír al doctor Guillén, que obviamente es un afamado también escritor en esta área, y nos hablará mucho sobre lo que es el mundo en el año 2030. Como saben, y puse estos números aquí, porque se había estimado inclusive inicialmente que la población de Puerto Rico en el 2019 se pensaba que para cuando salieran los números del censo del 2020 oficiales íbamos a hablar de una población de un poco más de 3.1 millones de habitantes. Según el censo, pues resultó un poco más alta, tal vez 3.2, casi 3.3 millones de habitantes. Para nosotros no puede ser importante, pero definitivamente interesante que resultó ser un poco menos, perdón, de lo que habíamos pensado. Inclusive antes para el 2019, antes de la pandemia, se empezaba a revertir un poco el proceso y el ciclo, en el sentido de que de pronto estaban volviendo más personas de las que salían. La inmigración neta era positiva, no era negativa. Pero interesantemente establecer que la edad promedio en los últimos 10 años, la diferencia entre el censo de 2010 y 2020, subió. En un momento dado, la edad promedio en Puerto Rico era unos 36, 37 años, y ahora pues subió a un promedio de unos 42 años, especialmente en términos de hombres, pues 43.6, mujeres 41. O sea que entonces vamos a ver que es en términos de tendencia estadística y demográficas, es una población que está envejeciendo. Entonces, inclusive, como podemos ver, la tasa de crecimiento poblacional es negativa. O sea, que de 1.59%, eso quiere decir que mueren más personas de las que están naciendo. Y entonces, esto tiene un impacto de nuevo grande en términos sociales y económicos. Y como pueden ver, pues hay una serie de información en términos de ingresos disponibles familiares, y obviamente se encuentran por debajo de la mediana
en Estados Unidos, pero que entonces obviamente tiene un impacto fuerte en lo que es la situación socioeconómica en Puerto Rico. En la próxima, por favor, es para que vean tal vez la gráfica. Esto es directamente del censo. Es importante notar, y esto muy de cerca, importante para este sector, el sector educativo, hubo una reducción en los últimos 10 años de 36% de menores de la población menor a 18 años. O sea, nos estamos quedando sin niños. Y esto es importante en el sentido de que el grupo de niños o jóvenes que están graduando, se gradúan del sistema de educación, pues es menor. Y entonces sabemos que las universidades en gran parte dependen, hay que decirlo, de matrícula. Y entonces, obviamente, esto crea un reto para las instituciones educativas. Entonces, ¿dónde vamos entonces a enfocarnos en nuestra actividad y nuestras acciones en los próximos años? Y esto es una situación que pues, va a tomar tiempo si se va a revertir, pero por el momento, al parecer, vamos a tener que vivir con la expectativa de que tenemos una población en contracción. Y vamos a ver la próxima transparencia, por favor. Okay. Aquí está es impresionante porque de todas las áreas geográficas y jurisdicciones que el censo analizó, Puerto Rico tuvo el descenso mayor o el mayor descenso. Un descenso de 11.8, casi 12% en 10 años. Que si lo ven, las comparaciones son bastante drásticas. Hay estados como Illinois y otros estados, inclusive California, hasta cierto punto, varias de las ciudades perdieron población, y esto tiene, claro, un impacto hasta político. Pero literalmente es impresionante, donde prácticamente Puerto Rico, estadísticamente, los que están en investigaciones, pues, luciría como un outlier, porque definitivamente la cantidad y reducción de población fue bastante más drástica o severa que las otras jurisdicciones dentro que estudia el censo de Estados Unidos. En la próxima, ahora sí interesante que vean esta perspectiva y el cambio de paradigma. Puerto Rico, si leemos de esta manera, no es un país o una nación de 3 millones a 3.3 millones de habitantes. En realidad es una nación de 8 millones, porque Puerto Rico cuenta con una diáspora enorme. Inclusive más del 50% de los puertorriqueños hoy por hoy viven en los Estados Unidos. Y como saben, casi 2 millones, un poquito más de puertorriqueños viven en los estados de la Florida y en Nueva York. Y entonces rápidamente vienen subiendo otros estados como New Jersey, Pensilvania, Connecticut y Massachusetts. Y entonces, y asimismo en el sur, inclusive tengo muchos compañeros y familia que en Texas y ahora en Georgia. Y entonces es un área, un destino, también Ohio, de donde entonces está creciendo la población puertorriqueña. En total, en los Estados Unidos hay 5.7, alrededor de 6 millones de habitantes, de puertorriqueños que ahora residen versus los 3 millones que están en Puerto Rico. Y inclusive estos números son de 2018, así que porque también tengo que establecer que en el censo 2020 todavía es bastante escueto los números que tenemos para analizar, pero sí sabemos que la gran mayoría de los puertorriqueños ahora mismo, más del 50% viven en los Estados Unidos. Próxima transparencia, por favor. Entonces, obviamente lo que hemos dicho, las famosas pirámides y las tendencias. En Puerto Rico, hacia el futuro, tenemos que entender, va a ser un país maduro, y un país maduro en el sentido de que, interesantemente, y sé que Guillén va a hablar mucho, hay varias partes del mundo donde la edad promedio está entre 15, 20, 30 años. Sé que no, obviamente Guillén nos va a hablar del continente más joven, continente africano. Y entonces en otras partes del mundo, con el desarrollo económico, que es parte del fenómeno, pues entonces como tal, pues la tasa de natalidad va bajando. Inclusive se proyecta que la India debe sobrepasar a la China en términos del país más poblado del mundo, dentro de poco. Y entonces, pero en términos de Puerto Rico, vamos a hablar de un país en los próximos años donde la edad promedio va a estar cerca de los 50 años y como tal con una población menor a la que estamos viendo o hemos visto en los últimos años. Próxima laminilla.
Y perdonen si voy rápido, pero estamos en vivo y esto es como la televisión, hay que hacerlo eficiente. Ahora que uno se pregunta, porque hasta este reto demográfico, o sea, la palabra reto tiene una connotación negativa, ¿qué se puede hacer? Y obviamente esto es un tema que no tenemos el tiempo para analizar en profundidad, pero sí hay estrategias de repoblación. Puerto Rico no está solo en esta área, hay muchos otros países, Alemania, Singapur, notablemente Japón es uno de los países donde tiene un reto demográfico fuerte. Y entonces, ¿qué hacen? Hay incentivos para repoblar. Y entonces, y toda la estrategia que también tengo que decir que una de las lo hizo hace unos cuantos años atrás, echar para adelante otra vez, siempre innovando, punta de lanza, hablaba de la estrategia de Welcoming Cities. Entonces se atrae gente, se atrae personas para que vivan. Yo creo que si hablamos de atraer empresarios, académicos y personas interesadas en vivir en este paraíso, que a veces nos olvidamos que estamos en esta área donde mucha gente piensan que estamos en este resort, por lo menos muchos compañeros míos siempre me piensan que estoy en la playa, pues atrae mucho a Puerto Rico, especialmente en mitad de invierno. Así que suele ser un incentivo para que mucha gente venga y podemos repoblar la isla, y este es todo un tema pues, que podemos entonces expandir. Próximo. Ahora, y con esto redondeo porque tengo entonces que pasar a la presentación del doctor Guillén. Interesante, vean, Guillén lo conozco, claro, más como de la Universidad de Wharton, ahora en la Universidad de Cambridge, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, la George School of Business, en Cambridge, Inglaterra. Pero vean interesante cuáles son por lo menos este es el Foro Económico Mundial, hablando de las ciudades más grandes del mundo en los próximos años. Tokio, una megápolis, una mega ciudad de casi 40 millones de habitantes. En este continente, pues es México, con más de 20 millones de habitantes. Pero fíjense la cantidad en Asia, literalmente para el 2030 y tal vez el 2040, podemos decir que el sol sale por Asia, porque literalmente por el este, porque literalmente el movimiento geopolítico y económico se va moviendo hacia Asia, y vemos la cantidad de gente, especialmente en la India y en la China, y entonces, y también en países de economías emergentes, como Bangladesh, Pakistán, y fíjense en Egipto. Cairo va a ser una mega ciudad de más de 20 millones de habitantes, al igual que Lagos, Nigeria, que está en aumento en África. Así que, ¿qué Puerto Rico puede hacer? ¿Cuál va a ser el rol, el papel de nuestra isla y nuestro archipiélago? Y obviamente la diáspora, ese país de 8 millones de habitantes, en este mundo futuro. Y creo que por eso es importante oír y analizar lo que nos esté hablando en el día de hoy el doctor Mauro Guillén. Así que les agradezco mucho su tiempo y por mi corta intervención. Entonces imagino que más adelante podemos abordar preguntas, reacciones y observaciones. Muchas gracias, y le paso entonces el micrófono a los colegas de la Politécnica. Gracias. Muchas gracias, doctor Montalvo, por la síntesis y el interesante análisis de los datos del censo que nos compartió y que nos ponen en contexto, ¿verdad?, para poder conocer cuál es la realidad actual de Puerto Rico y qué podemos esperar del futuro, cómo podemos utilizar estos datos para prepararnos. Muy bien, señoras y señores, continuando con la agenda de la tarde de hoy, llegamos al momento central de este conversatorio y me corresponde presentarle a nuestro orador invitado, el doctor Mauro Guillén. El doctor Mauro Guillén es uno de los pensadores más originales de la Cambridge Judge Business School, donde en la actualidad es el decano entrante. Posee un PhD en Sociología de Yale University y un doctorado en Economía Política y Gerencia Empresarial de la Universidad de Oviedo, en España. Sus investigaciones sobre las tendencias del mercado global le han posicionado como un profesor, consultor y orador muy solicitado. En sus trabajos combina su formación como sociólogo y como economista empresarial para identificar y cuantificar metódicamente las oportunidades más prometedoras que surgen de la intersección de los desarrollos demográficos, económicos y tecnológicos. Su trabajo incorpora la evaluación numérica de las tendencias y ejemplos ilustrativos de los negocios, la política y la vida cotidiana,
demostrando en términos accesibles que se pueden pronosticar con precisión las tendencias, siguiendo sistemáticamente a los bebés y siguiendo el dinero hacia el futuro. Posee una vasta experiencia como orador de conferencias, convenciones, foros y eventos corporativos organizados por asociaciones de la industria y compañías Fortune 500. Ha aparecido en programas de radio y televisión como Marketplace, Radio Times y Mad Money. Su presentación sobre las tendencias del mercado global se han convertido en un elemento permanente de más de 50 programas de educación ejecutiva ofrecidos anualmente en The Wharton School, donde además ha recibido múltiples premios. Sus clases en línea en plataformas como edX y Coursera han atraído a más de 100,000 participantes de todo el mundo. Cuenta con una amplísima producción académica y sus investigaciones, artículos de opinión y comentarios han aparecido en numerosos medios como el New York Times, el Wall Street Journal, The Economist y el Financial Times. Su investigación le ha hecho merecedor de numerosas distinciones, entre ellas las becas Fulbright, la Rockefeller y la Guggenheim. Asimismo, una membresía en el Institute for Advanced Study en Princeton y premios de la Academy of Management, de la American Sociological Association, de la Social Science History Association y del Gustavus Myers Center for the Study of Bigotry and Human Rights. Además, es ganador del Aspen Institute's Faculty Pioneer Award y miembro electo de la Sociological Research Association y de la Macro Organizational Behavior Society. El profesor Guillén trabaja en varios grupos asesores, juntas de directores y consejos directivos de organizaciones sin fines de lucro. Su libro, 2030, fue un bestseller instantáneo del Wall Street Journal y libro del año del Financial Times, siendo traducido a 15 idiomas. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al laureado profesor, Dr. Mauro Guillén. Muchas gracias por invitarme a este foro Echar Pa'lante. Estoy hablándoles en estos momentos desde Isla Verde, en Puerto Rico, precisamente, y estoy encantado de poder dirigirme a todos ustedes para hablar de un tema que creo que es importantísimo. El mundo está cambiando muy rápidamente y, por lo tanto, Puerto Rico también tiene que cambiar para poder ser exitoso en esta nueva economía global. Voy a comenzar a compartir pantalla con mi presentación, que por supuesto los organizadores de este evento van a hacer disponible a todos ustedes. Bueno, hace un año aproximadamente publiqué un libro cuyo título era 2030, en el cual definía o describía, desde mi punto de vista, cómo se iba a ver el mundo dentro de 9 años. Bueno, pues evidentemente en medio de una pandemia como la actual, es importante que nos preguntemos cómo es posible realizar pronósticos hacia el futuro. Pues bien, esta pandemia es distinta de otras crisis por las que hemos transcurrido recientemente. Representa sobre todo una gran aceleración de tendencias. Luego, por tanto, no resulta tan difícil predecir el futuro en medio de esta pandemia. Por una parte, vamos a ver en unos minutos que la pandemia acelera el envejecimiento de la población. También acelera el auge de los mercados emergentes de Asia. ¿Por qué? Bueno, porque esas economías como Corea del Sur, Taiwán, China, Vietnam han conseguido controlar la epidemia de una manera más eficaz que nosotros en Estados Unidos, en Puerto Rico, en América Latina y por supuesto que en Europa. Y por lo tanto sus economías no han sufrido tanto. También es una pandemia que acelera la tendencia preexistente de la desigualdad, a la cual me referiré más adelante. Y por último, yo creo que es muy obvio decir que esta pandemia acelera el proceso de adopción de nuevas tecnologías. Bueno, tanto es más que yo creo que el título del libro debería cambiar. En lugar de ser 2030 debería ser 2028. ¿Por qué? Porque ese futuro que describo en el libro ahora está más cercano. La pandemia ha acelerado las tendencias que nos llevaban hacia ese futuro. Una cuestión muy importante en esta presentación que quiero hacer es que quiero que conecten las distintas tendencias. Yo voy a hablar de tendencias demográficas, de tendencias económicas y también de tendencias tecnológicas en esta presentación, pero quiero que conecten esas 3 tipos de tendencias para ver qué efectos producen y qué oportunidades crean. A esto se le llama pensamiento lateral. Luego, por tanto, no consideren estas tendencias aisladamente unas de las otras, sino que traten de buscar cómo convergen para producir una situación en el mundo y también en Puerto Rico
muy distinta a la que veníamos acostumbrados. Y mi metodología para tratar de anticipar el futuro es bien sencilla y es seguirle el rastro a los bebés, luego seguirle el rastro al dinero, es decir, ver cuánto dinero van a tener esos bebés en sus bolsillos y luego examinar las implicaciones. Me iba a referir en varias ocasiones a la excelente presentación de Francisco Montalvo sobre los últimos datos del censo del año 2020. Yo también voy a incidir en la demografía porque me parece que es muy importante comprender esa dimensión de la globalización para adivinar qué nos puede traer el futuro. Bueno, en términos del número de bebés, lo que vemos aquí en términos de la tasa total de fecundidad en el mundo es algo muy sencillo y es que ha caído desde 5 bebés por mujer por término medio en todo el mundo en el año 1950. Por cierto, aquí en Puerto Rico exactamente 4,9 bebés por mujer en aquel entonces, es decir, muy próximo a la media, al promedio mundial. Hasta un nivel en estos días de 2,2, 2,3. En Puerto Rico, como todos saben, mucho más pequeña que esa tasa y voy a apuntarla luego más adelante. Bueno, pues este descenso de la fecundidad en español, ¿no? En inglés se llama fertility, pero en español fecundidad, pues se ha visto, por supuesto, en los países más desarrollados del mundo. Aquí comenzamos en el año 50 y vamos hasta el año 2020 con datos reales, pero también se ha verificado en los llamados países o mercados emergentes, que aquí aparecen como los países menos desarrollados, tales como China, India, Turquía, Brasil, México, y también en las zonas menos desarrolladas del mundo, sobre todo desde los años 1970, tales como África subsahariana, Oriente Próximo y también partes del sur de Asia. Ahora, fíjense algo curioso. En Estados Unidos y en Europa, en algunos países europeos, sobre todo tales como Francia, desde el año 2000 se ha venido produciendo un ligero aumento en este número de bebés por mujer. Y esto se debe a la inmigración. Claro, en Puerto Rico tenemos justamente lo contrario. Sobre todo en los últimos años hemos tenido un flujo migratorio hacia otras zonas del mundo, sobre todo Estados Unidos. No nos hemos podido beneficiar de esto. Y los inmigrantes suelen tener un mayor número de bebés. Y por eso se aprecia desde el año 2000 este ligero ascenso en Estados Unidos y también en algunos países europeos, como Francia. Pero antes de dejar este asunto del número de bebés por mujer, me gustaría también llamar la atención sobre China. En China, hace 3 semanas, como recordarán, dijo que ya la gente podía tener, las parejas podían tener 3 bebés en lugar de solamente 1. Esa era la famosa política del hijo único que se introdujo en China en el año 1979. Y desde entonces, evidentemente, la tasa de fecundidad, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, decreció. Pero fíjense que esta política del hijo único o su abandono en estos momentos creo que no va a cambiar mucho las cosas, porque las mujeres ahora tienen acceso a la educación. La gente sigue mudándose desde las pequeñas poblaciones hacia las grandes ciudades. Luego, por tanto, va a ser muy difícil convencer a las parejas jóvenes de que tengan más de un hijo, porque la mayor parte de las mujeres que acuden a la universidad, por ejemplo, esto ocurre en Estados Unidos, tienen por término medio un hijo. Es decir, que el acceso a la universidad fue la política del hijo único, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esto que está ocurriendo en China? Pues si China sigue teniendo una tasa como la que tiene ahora de 1,3, yo creo que es muy probable que se mantenga, porque fíjense que en Taiwán, en Corea del Sur, es incluso inferior, 1,1 o 1,0. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que la tasa de ahorro en China va a caer. Y eso quiere decir que va a haber menos dinero chino llegando a Estados Unidos a comprar bonos del Tesoro. Con lo cual va a tener un impacto sobre la economía de Estados Unidos, esta caída del número de bebés en China, porque al final lo que va a provocar es que tengamos más dificultades para financiar nuestras deudas y posiblemente que vayamos a tener unos tipos de interés ligeramente mayores a los que tendríamos si todavía esos ahorros en China siguieran fluyendo hacia Estados Unidos. Ahora, el otro lado de la moneda en todos estos cálculos demográficos es el de la esperanza de vida al nacer. Y aquí las noticias son muy buenas y son las mismas en todas las partes del mundo, es decir, que está creciendo. Pues vemos aquí en el gráfico que, por ejemplo, en el año 1980, un bebé nacido en los países más desarrollados tenía por término medio 72 años de esperanza de vida. En los países menos desarrollados, solamente 46 años. En general, lo que vemos es que la distancia entre los países más pobres y los más ricos en el mundo se ha ido acortando. Fíjense que era 30 años de diferencia en esperanza de vida en el año 1950 y, sin embargo, ahora ya son solamente 15 años. Bueno, si tenemos estimaciones sobre el número de bebés y también sobre la esperanza de vida de esos bebés al nacer, podemos entonces calcular el tamaño de las poblaciones en distintas partes del mundo. Y eso es lo que aparece en este gráfico.
Este gráfico creo que es muy importante. Y es muy importante porque nos dice que en los próximos años, en concreto hasta el año 2028, se van a producir cambios muy importantes. Para ese año, África se va a convertir en la segunda región del mundo en población, desplazando de ese puesto por primera vez al este de Asia, que por supuesto incluye China, donde la población está cayendo en términos relativos con respecto a otras partes del mundo. También en ese año, el centro y sur de Asia, que incluye India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, va a alcanzar un máximo en términos relativos como porcentaje de la población en todo el mundo. En ese mismo año, Europa, que había sido la segunda región del mundo en población en el año 1950, va a ser la número 5, un declive muy importante. En Estados Unidos, en América Latina, no se van a producir cambios tan dramáticos como en estas otras zonas del mundo. Ahora, fíjense una cosa muy importante sobre África que quiero mencionar. África va a ser un mercado muy importante. África no es una zona atrasada del mundo. Fíjense, por ejemplo, en términos de la adopción de los pagos móviles, los pagos a través del teléfono celular. Pues resulta que África subsahariana, como se ve en la última fila de esta tabla, es la zona del mundo donde hay más cuentas para realizar pagos móviles y donde el volumen y el valor de las transacciones de pagos móviles es mayor en el mundo. Luego, no es una zona atrasada. Y creo que conviene prestar atención a cómo se desarrolla ese mercado porque pudiera ser atractivo para las exportaciones en el futuro. Ahora, vamos a enfocarnos un poco más en Puerto Rico y ver qué es lo que va a ocurrir con dos grupos de edad que creo que son muy importantes para el mercado de consumo, puesto que la economía puertorriqueña, al igual que la norteamericana, es fundamentalmente una economía de consumo. Más del 70% del Producto Interior Bruto o del Producto Nacional Bruto es consumo. Bueno, aquí vemos los países mayores del mundo y a la derecha tenemos Puerto Rico, las cifras para Puerto Rico, en términos de millones de personas que tienen entre 15 y 35 años a final del año 2020 y las que se proyecta que van a tener para el año 2030. Bueno, pues hay tres tipos de países. Tenemos India, que va a tener aproximadamente 8 millones más de personas entre los 15 y los 35 años para el año 2030. Pero hay países como China que van a tener, este es el segundo tipo, 60 millones de personas menos entre los 15 y los 35 años. Y luego hay países como Estados Unidos que van a tener aproximadamente el mismo número, aunque, por cierto, dada que la tasa de natalidad, de nacimientos, es mucho mayor entre las minorías, entre los hispanos, entre los africanos americanos y entre los asiáticos americanos, lo que vamos a ver es que estos 89,5 millones de personas en Estados Unidos entre los 15 y los 35 años, en el año 2030 va a ser un grupo mucho más diverso. Yo creo que esto juega en favor de Puerto Rico, puesto que este grupo tiene un patrón de consumo que se asemeja más al patrón de consumo en Puerto Rico que al patrón de consumo medio en los Estados Unidos. Para Puerto Rico las cifras están en miles, ¿no?, de personas. Pues bueno, Puerto Rico está en el primer grupo de países del mundo, es decir, que va a tener todavía para el año 2030 más personas entre los 15 y los 35 años, a no ser, por supuesto, que emigren. Es decir, si hay inmigración en los próximos años, esto puede no ser verdad, ¿no? Más inmigración de la que se espera. Pero se va a pasar de 630.000 a 772.000. Esto se debe a que hace 20 o 25 o 30 años la tasa de nacimientos en Puerto Rico todavía era bastante elevada. Es decir, en la actualidad es 1,2 la tasa total de fecundidad en Puerto Rico por mujer, pero hasta los años 90 estaba por encima del número mágico de los 2 bebés por mujer, que asegura el reemplazo de la población, y por encima de esa tasa de 2,2, por supuesto, significa que hay un crecimiento. Y todavía estamos viendo ese efecto de esa tasa de natalidad en los años 1990 en estas estadísticas, ¿no?, de la predicción de que para el año 2030 Puerto Rico, vuelvo a repetir, salvo que haya más inmigración de la prevista, va a tener 772.000 personas en este grupo de edad, que es más del número de personas entre 15 y 35 años que tiene en la actualidad. Todos sabemos, como apuntaba muy bien Francisco Montalvo anteriormente, que Puerto Rico ha perdido población, pero ha perdido población sobre todo en grupos de edad mayores. En el año 2020, a finales, Puerto Rico contaba con una población de casi 2,9 millones de habitantes. El máximo histórico de la isla se registró en el año 2001 con 3,7 millones de habitantes. Y por cierto, aquí estoy empleando como fuente la División de Población de Naciones Unidas, no el último censo de 2020 que con tanta precisión les presentó hace unos minutos Francisco Montalvo.
Pero vamos a ver otro punto importante en estas transformaciones demográficas, y es la población por encima de los 60 años. Bueno, aquí todos los países del mundo van a tener más población en el año 2030 por encima de los 60 años que en el año 2020. En Puerto Rico también se va a producir eso. Vamos a pasar de 792.000 personas en el año 2020 aproximadamente a 933.000 personas en el año 2030. Bueno, esto por supuesto supone un problema, puesto que hay que pagar las pensiones, pero no olvidemos, en Puerto Rico las pensiones provienen fundamentalmente de un sistema federalizado. Luego, por tanto, no solamente depende de la cantidad de gente joven trabajando que haya en Puerto Rico. Pero en segundo lugar, yo creo que también tenemos que ver este mercado por encima de los 60 años como una oportunidad para prestarle servicios. Por ejemplo, servicios de ocio, ¿no? Servicios de entretenimiento. Yo creo que Puerto Rico, dada su asociación con Estados Unidos, dado que no hay que tener pasaporte, dado que es muy fácil venir aquí desde los Estados Unidos, hay muchos vuelos, podría convertirse en otra Florida, podría convertirse en otro destino importante para esta población de los mayores de 60 años, que como vemos en Estados Unidos va a aumentar desde los 75 millones, casi 76 en el año 2020, hasta los 90 millones, pero que también, como decía antes, va a aumentar en otros o en todos los países del mundo. Ahora, también creo que tenemos que pensar en términos de cómo estas tendencias demográficas también se unen a tendencias tecnológicas. Y creo que estamos asistiendo en estos momentos a algo que puede ser importante para Puerto Rico. Estamos asistiendo al final de un modelo de vivir la vida. Es un modelo que proviene de hace 140 años, en el cual se estableció lo que yo llamo un modelo secuencial de la vida, según el cual al principio jugábamos cuando éramos pequeños, después estudiábamos, después más tarde nos poníamos a trabajar y al final nos jubilábamos o nos retirábamos. Pero en estos momentos se están verificando tres cambios y quiero que ejerciten ahora su pensamiento lateral. Quiero que conecten estos tres cambios. El primer cambio es que ha aumentado nuestra vida, nuestra calidad de vida. Es decir, que una persona de 60 años en estos momentos se encuentra en mucha mejor forma física y mental que una persona de 60 años hace una generación o hace 2 generaciones. La segunda tendencia es que una persona, como veíamos antes en Puerto Rico, una persona de 60 años que cumple hoy 60 años, tiene todavía una esperanza de vida por término medio, por delante, de 24 años, más o menos la misma que en Estados Unidos. Tercera tendencia que quiero que consideren. El cambio tecnológico hace que los conocimientos que hemos adquirido durante la vida, sobre todo los que adquirimos en la escuela o en la universidad, se queden obsoletos o se queden anticuados más rápidamente. Bueno, si ponemos o conectamos esas tres tendencias, entonces esta es mi predicción para los próximos 5 o 10 años. Yo creo que en el futuro la gente va a ir a la escuela o a la universidad varias veces a lo largo de su vida. ¿Por qué? Pues porque cuando cumplan 40 años se van a dar cuenta de que el cambio tecnológico ha hecho que aquello que aprendieron en la escuela ya no les sirva en el mercado de trabajo. Entonces creo que van a volver a la escuela o van a volver otra vez a la universidad, quizás empleando una plataforma digital como la que la estamos empleando en estos momentos para comunicarnos. Y luego cuando cumplan 60 años, después de haber trabajado otros 20 años, van a darse cuenta de que todavía tienen 24 años de vida por delante y por lo tanto que quizás tienen o preferirían seguir trabajando, al menos a tiempo parcial, sobre todo porque quizás sus ahorros o la pensión no va a ser suficiente para 24 años. Pero se van a dar cuenta también de que aquello que aprendieron cuando fueron a la escuela o a la universidad por segunda vez, cuando tenían 40 años, ya no es tan útil en el mercado de trabajo. Y por lo tanto creo que también van a volver otra vez a la escuela o a la universidad los que cumplan 60 años. Es más, si aceptamos que esto puede ocurrir, también es muy probable que la gente no estudie lo mismo, sino que cada vez que acuda por segunda vez o tercera vez a la escuela o a la universidad, cambien de ocupación o cambien de profesión o cambien de carrera. Creo también que va a haber otro cambio muy importante y es a raíz de la tremenda experiencia que hemos adquirido en términos de trabajo remoto durante los últimos 18 meses. Yo creo que estamos asistiendo por primera vez a la creación de un mercado global de talento. Me explico, yo creo que va a haber más offshoring. Una empresa en Singapur, por ejemplo, va a anunciar que necesitan un nuevo experto de marketing para añadir a su equipo y van a encontrar a la persona ideal, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, quizás en Puerto Rico. Antes tendrían que pedirle a esa persona que se mudara a a Singapur. Pero ahora, con el trabajo remoto, es posible que le digan, mira, quédate en Estados Unidos, quédate en Puerto Rico, pero trabajarás para nuestra empresa. ¿Cuáles son las consecuencias de esta posible tendencia? Bueno, creo que las empresas se van a beneficiar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las pymes.
Creo que también los trabajadores con destrezas o conocimientos diferenciados se van a beneficiar. Ahora sí, los trabajadores sin tales destrezas o en campos con mucha oferta de trabajo se van a ver perjudicados. Es posible que las empresas contraten a otra persona que está a miles de kilómetros de distancia para trabajar de manera remota y que prescindan de esa otra persona que venían empleando hasta ese momento. Creo que, por tanto, Puerto Rico aquí tiene que prestar mucha atención. Por un lado, le puede beneficiar, es decir, puede haber gente que diga, me mudo a Puerto Rico porque la calidad de vida es muy alta para trabajar remotamente desde Puerto Rico. Es posible también que muchos puertorriqueños puedan encontrar trabajo remoto sin tener que desplazarse o que mudarse a donde donde esté la empresa que les contrate. Pero también hay que tener mucho cuidado porque es posible que algunos puestos de trabajo en Puerto Rico se vean destruidos precisamente también por esta tendencia del trabajo remoto. Hasta aquí son los comentarios que quería hacer sobre demografía. En los últimos 5 o 7 minutos de mi presentación, me gustaría ahora adentrarme en el terreno del dinero, de qué está ocurriendo, y después voy a concluir sobre cuáles serían mis recomendaciones si Puerto Rico quiere echar para adelante. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo? Lo que estamos viendo en el mundo es que la clase media de consumidores en Estados Unidos, en Europa, está estancada, no crece. Pero, sin embargo, sí crece en el este de Asia. Aquí vemos el porcentaje que representa el poder adquisitivo en dólares de las clases medias del mundo. Y vemos que en la actualidad, en el año 2021, todavía la Unión Europea y Estados Unidos son muy grandes, pero para el año 2030 no van a ser tan grandes como porcentaje del total del mundo. Y sin embargo van a ser muy grandes las clases medias en términos de su poder adquisitivo en China, en India, en el resto de Asia. Tanto es que van a ser más de la mitad del poder adquisitivo de la clase media en todo el mundo. Luego, por tanto, creo que es muy importante para las empresas de todos los lugares del mundo, incluidas las de Puerto Rico, en pensar qué es lo que pueden vender a esa clase media. Les pueden vender productos que se envíen, que se transporten hasta allí, pero también se les pueden vender servicios. Y en concreto, por supuesto, se les puede vender turismo o se les puede vender otros tipos de servicios. Creo que es muy importante enfocarse en este crecimiento tan fuerte de la clase media, sobre todo en Asia. Y fíjense algo muy curioso, que si seguimos con este ejercicio de pronóstico más allá del año 2030 hasta el año 2050, fíjense que ya no es China el mayor mercado de consumo en términos de poder adquisitivo de clase media en el mundo, sino que es India. Y esto se debe a dos factores. El primero es que en India hay más bebés que en China hoy, por lo tanto, una mayor población en el futuro. Y el segundo es que como hay más bebés, la población india en el futuro va a ser, por término medio, de edad más joven que la de China. Y por lo tanto, van a tener más consumo de automóviles, más compras de automóviles, más compras de bienes duraderos para el hogar y también, por supuesto, de casas o de apartamentos o de condominios. Esto quiere decir, por lo tanto, que va a haber más consumo en India. La economía de China será la mayor, yo creo, porque no olvidemos, la economía también tiene otros dos componentes además del consumo, la exportación y la inversión, y ambos son de mayor entidad en China. Ahora vayamos por un momento al otro lado de la distribución en términos de la renta, del ingreso y de la riqueza, que son los llamados en inglés high net worth individuals, es decir, los individuos de altos patrimonios. Aquí lo que vemos en el gráfico es la evolución en los últimos años del número de estas personas en millones. Y vemos que desde la última crisis financiera global, en el año 2008, ha crecido este número de millonarios en el mundo, ¿verdad? Porque tienen más de $1 millón de patrimonio neto, desde los 8,5 millones hasta casi los 20. Es decir, que se ha más que duplicado. Si se examina cuidadosamente el gráfico, todas las regiones del mundo han experimentado en los últimos años un aumento en este número de personas que son millonarios, que tienen un patrimonio neto por encima de $1 millón. Bueno, en términos de dónde viven en el mundo estos millonarios, vemos que Estados Unidos encabeza la clasificación con casi 6 millones. Y esto se ha más que duplicado desde la anterior crisis. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que hay un desplazamiento de la riqueza hacia la parte de arriba. Esto, evidentemente, desde un punto de vista social y desde un punto de vista político, es problemático. Y quizás deberíamos ralentizar este crecimiento. Ahora, desde el punto de vista económico, creo que Puerto Rico tiene que tomar nota. Es decir, que tendría que intentar atraer aquí a Puerto Rico, a que tengan propiedades en Puerto Rico, a que pasen sus vacaciones aquí en Puerto Rico, a que inviertan aquí en Puerto Rico a más de estas personas. Y vuelvo a repetir, ya solamente en Estados Unidos, ya son más del doble de las que existían hace 10
o 12 años. La otra cosa importante, la mayor parte de estas personas que tienen un patrimonio neto por encima del $1.000.000 son personas que tienen más de 45 años. La única excepción es Asia-Pacífico, como ven aquí, la tercera barra desde la derecha. Esto se debe fundamentalmente a China, donde muchas fortunas se han hecho entre personas menores de 45 años. Ahora, la otra cosa importante en todo esto, y creo que también Puerto Rico debería tomar nota. A final del año pasado, estos son datos para todo el mundo, por primera vez tenemos en el mundo más mujeres que son millonarias que varones que son millonarios. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez hay más mujeres trabajando y aunque haya discriminación salarial, las mujeres ahorran e invierten su dinero, normalmente mejor que los varones. Y por lo tanto lo que estamos viendo es este aumento. También, por supuesto, las mujeres por término medio tienen una esperanza de vida mayor que los varones. Luego es más probable que hereden. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque las mujeres son distintas que los varones en todo lo que tiene que ver con invertir su dinero y también gastar su dinero. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ajustar nuestras expectativas sobre qué tipo de personas, por ejemplo, pueden visitar Puerto Rico o qué tipo de personas estarían interesadas en invertir en Puerto Rico. Y vuelvo a repetir, por primera vez en la historia, desde el año 2020, tenemos en el mundo más mujeres que tienen un patrimonio por encima del $1.000.000 que varones. Esto es un tema que es muy importante estudiar. Y concluyo ya, y por supuesto me encantaría poder responder a todo tipo de preguntas o también conocer todo tipo de comentarios que tengan sobre mi presentación. ¿Cuál creo que tiene que ser la estrategia para Puerto Rico? Yo creo que hay 3 puntos fundamentales que conviene recalcar, al menos desde mi punto de vista. El primero, educación. Estamos en una economía del conocimiento. Estamos en una economía de la innovación y de la tecnología. Los países en el mundo que han progresado en los últimos 30 años, 40 años, por ejemplo, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, China, han podido hacerlo no sobre la base de recursos naturales, no es porque tuvieran petróleo, no es porque tuvieran oro, es porque han invertido en su gente y han sabido ir aprovechando las oportunidades para invertir en educación y para crear puestos de trabajo cada vez más sofisticados. Segundo punto, aprovechar las tendencias. Como un buen surfista, de lo que se trata en la economía global no es de nadar contracorriente, sino de ir a favor de la corriente, ir a favor del viento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprovechar en Puerto Rico? El envejecimiento de la población. Tenemos que crear servicios, tenemos que crear empresas que vendan bienes o servicios a la población mayor de 60 años, que como repetía en Estados Unidos va a aumentar en 15 millones de personas entre ahora y el año 2030. Todo lo que podamos venderle a ese grupo demográfico por encima de los 60 años va a crecer en los próximos años. Segundo punto, offshoring y trabajo remoto. Yo creo que Puerto Rico debería ofrecer de modo gratuito Internet de la más alta calidad y velocidad a todos los trabajadores del mundo, pero sobre todo de Estados Unidos, que decidan vivir permanentemente en Puerto Rico, ¿no? Trabajando para su empresa desde aquí, al menos algunos meses del año. Es decir, tenemos que darles facilidades a esas personas, tenemos que darles todavía más incentivos fiscales, tenemos que darles, como decía, Internet o servicio de Wi-Fi gratis. Tenemos que darles todas las facilidades para que elijan Puerto Rico, que es Estados Unidos, desde todos los puntos de vista en términos de alguien que venga de allá, para poder trabajar desde aquí. Creo que tenemos que aprovecharnos también de este fenómeno de la concentración de la riqueza, como decía antes, estudiar bien quiénes son esos 3 millones adicionales de personas en Estados Unidos que en estos momentos, comparado con hace 10 años, tienen un patrimonio neto por encima, un net worth por encima de $1 millón. ¿Por qué? Porque tendríamos que intentar atraerles aquí a Puerto Rico, a que inviertan, a que compren casas, a que pasen temporadas aquí. Y luego, cuarto punto, hay cada vez más demanda en el mundo por el llamado turismo cultural, por el turismo educativo y de alta calidad. Yo creo que las universidades de Puerto Rico deberían aliarse con universidades de otros países para traer aquí actividades culturales, para fomentar este turismo cultural. Sobre todo, por cierto, para las personas de 40, de 50, de 60, de 70 años. Y por supuesto, como decano en la Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, estaría encantado
de poder explorar, de tener alguna conversación con las universidades de Puerto Rico, con el gobierno de Puerto Rico, para ver cómo podríamos colaborar en este terreno, para traer programas, para traer estudiantes aquí a Puerto Rico. Y luego el tercer eje, yo creo, fundamental de la estrategia para Puerto Rico, emplear la relación con Estados Unidos como palanca. Puerto Rico quizás no es un estado de la Unión, pero es un territorio asociado y tiene muchísimas ventajas a raíz de ello. Yo creo que no se están aprovechando todas esas ventajas. Yo creo que se podría todavía emplear esta relación como palanca, como acelerador del desarrollo de Puerto Rico muchísimo más. Luego, por tanto, creo que esta, desde mi punto de vista, deberían ser los tres ejes fundamentales de una estrategia para Puerto Rico en este contexto mundial en el cual todo está cambiando. Y vuelvo a repetir, si el mundo está cambiando, Puerto Rico también tiene que cambiar, porque de lo contrario no va a poder echar para adelante. Muchísimas gracias por escucharme y estaría encantado ahora de poder responder a todas sus preguntas o de ver también o conocer cuáles son sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillén, por compartirnos una presentación tan interesante y de tanto valor para las tomas de decisiones, ¿verdad?, que nos espera hacer en el futuro próximo. Estamos seguros que con estos datos que nos ha compartido podremos prepararnos para sacar provecho de estas tendencias que desde ya se están, ¿verdad?, proyectando. En estos momentos vamos a abrir el foro para que el doctor Guillén pueda responder algunas de las preguntas que se han ido formulando a través del chat. Aquellos interesados en, ¿verdad?, hacerle una pregunta al doctor, pues le invitamos a que la escriban en el chat. Y para moderar la sesión de preguntas y respuestas, voy a ceder la palabra a la doctora Miriam Pavón, quien es la decana de la Escuela Graduada de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Adelante, doctora Pavón. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Muñoz. Gracias al doctor Mauro Guillén por esta presentación que considero en mi plano personal que son tendencias interesantes y también muy esperanzadoras a través, ¿verdad? Luego de que salgamos de esta pandemia, tenemos un futuro positivo. Doctor Guillén, yo voy tenemos varias preguntas ya colocadas en el chat. Le voy a pedir a los participantes que las vayan colocando y voy a ir leyendo para que doctor Guillén nos colabore. Tengo por aquí una pregunta, doctor Guillén, y dice así: el Foro Económico Mundial ha estado proyectando que para el 2027 la mitad de la fuerza trabajadora va a depender de la autogestión del empresarismo, que es un tema que en echar para adelante nos gusta mucho, obviamente. Debemos comenzar a asumir que este cambio también se va a acelerar y esperar que más de la mitad de la población dependerá de la autogestión para el año 2025. Bueno, muchas gracias otra vez y por supuesto por la pregunta. Mira, yo creo que hay varias tendencias muy importantes, ¿no?, en términos de cómo la gente va a ganarse la vida en el futuro, ¿no?, porque eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que una tendencia claramente es la de el gig economy, ¿no? O sea, la gente que va a ir a una de estas plataformas como TaskRabbit y va a hacer cosas. Creo, por cierto, que no va a ser tanto la gente joven, sino la gente mayor de 60 años que va a querer hacer alguna cosita por aquí y por allá, pero no trabajar a tiempo completo, ¿no? O sea, que esa es una tendencia. Otra es, evidentemente, la creación de nuevas empresas, lanzamiento de nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Ahora, que eso también yo creo que está creciendo porque cada vez hay más gente que quiere tener su propio proyecto empresarial. Pero claro, al final también la economía requiere grandes organizaciones, ¿no? Incluso la economía digital también, grandes plataformas digitales. Fíjate que Amazon durante la pandemia contrató a otros 400.000 trabajadores, ¿no?, en el mundo, ¿no? Es que se dice pronto, ¿verdad? Pero es increíble. Entonces yo creo que vamos a ver una coexistencia, ¿no?, entre estos distintos modos en los cuales la gente va a ganarse la vida, ¿no? Mucha gente va a ser evidentemente empleados de grandes empresas, pero yo creo que sí, que estas plataformas digitales sobre todo, yo creo que ofrecen nuevos modelos para que la gente de distintos grupos de edad pues pueda trabajar, ¿no? Pero trabajar a su ritmo y lanzando sus propios proyectos. O sea que yo creo que sí vamos a ver más diversidad.
Pero, vamos, nunca diría que estas grandes empresas vayan a desaparecer, por supuesto que no. Perfecto, perfecto. Y doctor Guillén, mire, usted sabe que el tema del censo 2020 y la población en Puerto Rico, pues doctor Francisco Montalvo nos habló de eso. Y entonces aquí tengo una pregunta en relación a la población en Puerto Rico. Desde su punto de vista, doctor Guillén, ¿qué estrategia para repoblación considera tiene mayor potencial o es más oportuna para Puerto Rico? Por ejemplo, estimular el regreso de la diáspora, establecer una estrategia de welcoming, invitando a personas nacidas en Estados Unidos a mudarse acá a Puerto Rico, invitación de personas de otros países de América Latina. ¿Cuál sería su visión en el término de repoblar a Puerto Rico? Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿verdad? Mira, la diáspora puede ser evidentemente algo muy negativo, ¿no? Porque normalmente, además, en las diásporas pues se suele ir gente preparada, gente con destrezas, ¿no? En busca de nuevos horizontes. Pero bueno, tampoco es malo el que haya una diáspora, en tanto en cuanto aquí desde Puerto Rico se creen los mecanismos para que esa diáspora pueda ser, incluso en la inmigración, algo favorable, algo positivo para Puerto Rico. Por ejemplo, mira, la diáspora de Irlanda en Estados Unidos, la diáspora de Taiwán, la de Corea del Sur, la de India, muchos de ellos, sobre todo los emprendedores, han fundado empresas que luego hacen negocios entre Estados Unidos e India, Estados Unidos e Irlanda, etc. O sea que yo creo que lo que hay que buscar es la manera de aprovecharse de la diáspora, ¿no? Es decir, sí es malo en principio que la gente se vaya, sobre todo la que está muy preparada, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de ellos, sino que hay que crear mecanismos para que pues lancen proyectos que involucren a Puerto Rico y que puedan beneficiar a Puerto Rico, ¿no? Eso por una parte. Pero yo creo que es todavía más importante, sí, o sea, si les convencemos para volver, muy bien. Pero como decía antes en la presentación, en términos de trabajo remoto, por ejemplo, pues, o de inversiones, ¿no? Por parte de traer a gente de cualquier sitio del mundo. O sea, yo no me restringiría, evidentemente, por la cuestión del idioma, pues bueno, quizás las Américas, ¿no? Pues va a ser más fácil, ¿no? Que otras partes del mundo. Pero yo, en principio, creo que lo que hay que hacer es crear las condiciones para que resulte muy atractivo. Y vuelvo a repetir, parte de vender a Puerto Rico es diciendo, estás en Puerto Rico, fíjate qué paraíso es, donde tienes todas estas facilidades, pero además es como si estuvieras en Estados Unidos. Eso hay mucha gente que le gusta, ¿no? Es decir, el ya es estar en Estados Unidos, no tienes que usar pasaporte, el sistema bancario está integrado con el de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de ventajas. Pero claro, con la otra gran ventaja que tiene Puerto Rico gracias a su estatus, que es que tiene sus propias leyes fiscales, ¿no? Es decir, que siempre le puede dar un tratamiento fiscal favorable a una empresa o a un individuo o una familia que venga de fuera de Estados Unidos, que venga de Latinoamérica o que venga de Asia, etcétera, ¿no? O sea que, pero yo creo que hay que actuar en todos estos puntos, incluido el de la diáspora, porque, como decía antes, la diáspora, aunque no vuelva, puede ser útil donde está también. Sí. O sea que vemos que hay que aprovecharse de todas esas. Hay que aprovecharlo todo. Hay que aprovecharlo positivo. todo. Es que yo Sí. creo que al final, en esta economía global del conocimiento en la que vivimos, hay que aprovecharlo todo. Porque, o sea, no puedes decir solamente voy a hacer una cosa, no. Yo creo que tienes que aprovechar todas las oportunidades, pero buscar una estrategia que consiga que todas esas oportunidades se conviertan en parte de un todo, ¿no? De una... Que se entrelacen. Y Eso. doctor Guillén, usted sabe que nosotros en Echar Pa'lante nos gustan los emprendedores. Entonces tengo aquí una pregunta. ¿Qué recomendaciones específicas usted haría para un pequeño emprendedor para que se prepare y saque ventaja de las transformaciones que van a ocurrir a partir del 2030? Bueno, yo creo que hay tres cosas que diría, ¿no? A los emprendedores. Lo primero, y esto, por cierto, es un tema que en los países de habla española tenemos, ¿no? Fracasar es signo de que eres un gran emprendedor, ¿no? Es decir, un emprendedor no da con la idea genial la primera vez, sino que fracasa varias veces y luego lo consigue. Entonces yo aquí creo que en parte tenemos que tener un cambio cultural, que también existe en mi país de origen, en España, ¿verdad? Que vemos a la gente que fracasa como alguien a quien no hay que ayudar ni proteger. Entonces yo creo que esto es muy importante. Punto número uno. Es decir, que el fracaso está bien, hay que seguir intentándolo.
Punto número 2. Networking es fundamental, ¿no? Networking para todo, con tus proveedores, con tus clientes, con las posibles fuentes de financiación. Es muy importante hacer networking. Y por ello también, por supuesto, yo creo que es muy importante para asociaciones como la vuestra o para el gobierno de Puerto Rico el crear las condiciones para que haya networking, ¿no? Organizar congresos, organizar encuentros, organizar foros en los cuales los emprendedores puedan relacionarse con posibles proveedores, con posibles clientes, con posibles fuentes de financiación, ¿no? Y luego la tercera cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es, evidentemente habrá muchos negocios e ideas de negocio que tengan a Puerto Rico como objetivo, pero pensar en el mercado global, ¿verdad? Pensar en cuál va a ser el segundo, el tercer, el cuarto paso que se va a dar, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante. Sí, es como, me gusta que le colocan aquí en el chat, doctor, que es una estrategia integrada la que debemos pensar. Y le pregunto, ¿verdad? Aquí tenemos otra pregunta muy interesante sobre el tema de los alimentos, doctor. Y le preguntan, ¿cómo visualiza la realidad de la cadena de suministro de alimentos en el mundo? ¿Y qué oportunidades visualizar para Puerto Rico en este tema? En la cadena de alimentos, ¿verdad? Sí. Mira, hay una cosa que en Puerto Rico cuando yo voy, en estos momentos estoy en Isla Verde, ¿verdad? Cuando yo voy a comprar cosas, ¿no? Y compro a veces cosas en supermercados donde los precios son muy bajos y hay veces que me voy a tiendas donde los precios son más altos, ¿no? Y una de las cosas de las que me he dado cuenta en ambos lugares es que, a excepción de productos muy concretos como los platanitos o cosas así, hay pocos productos gourmet que se hagan en Puerto Rico. Sin embargo, Puerto Rico tiene una gastronomía muy única y muy desarrollada. O sea que yo creo que hay grandes oportunidades para productos, por ejemplo, orgánicos, para productos de dieta, para productos de eso, que provengan de la tierra de aquí Puerto Rico, pero transformados en la forma de conservas o de platos preparados, todo este tipo de cosas. Porque, francamente, en las tiendas, pues aquí lo que veo es fundamentalmente el 99% son productos de otros países, ¿no? Hay muchos productos americanos, hay productos españoles, hay productos del resto de Europa. Y yo creo que ahí es una oportunidad muy buena porque esos productos tienen unos márgenes más altos, tienen unos precios más altos, unos márgenes más altos y además se emplea conocimiento en ellos, ¿no? Si estamos en una economía del conocimiento, se emplea conocimiento para hacer ese tipo de productos. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad en Puerto Rico, vuelvo a repetir, por la tradición de gastronomía que tiene tan desarrollada, ¿no? Y por la gran cantidad de productos, ¿no? Que hay, por ejemplo, fíjate, cosas tan sencillas como en Estados Unidos, pues es muy difícil encontrar, por ejemplo, una buena mermelada de guava, ¿no? De aquí de Puerto Rico. Es muy difícil, ¿no? Y hay algunas de estas mermeladas gourmet que se venden por precios muy altos, ¿no? En estos momentos en Estados Unidos pues lo tienen copado las marcas francesas y suizas fundamentalmente, ¿no? Pero yo creo que ahí se podría introducir con mermeladas de frutos tropicales, ¿no? Como los que hay acá, se podría introducir una empresa de aquí, ¿no? Y que en el tema de gastronomía, doctor, sabemos que nuestra gastronomía en Puerto Rico gusta mucho en Latinoamérica, en Europa, o sea que yo creo que sí, sí, estamos de acuerdo en eso. Mire, doctor, le voy a hacer otra pregunta que cambia totalmente de los alimentos al mundo de la educación. Aquí es retante, las preguntas son retantes, doctor. Dice, ¿cómo tienen que cambiar los currículos y las metodologías de enseñanza de los profesores para atender la gran variedad de grupos poblacionales que entran, la generación milenial, la Z o las que regresan al ambiente de enseñanza formal? Por ejemplo, los baby boomers, la generación X, porque ahora vamos a tener que atender a todas estas generaciones. Sí, efectivamente. Y además cada vez tenemos más generaciones, ¿no? Porque como la esperanza de vida es mayor, pues en estos momentos hay en el mundo 7 u 8 generaciones, ¿no? Compartiendo. Mientras que hace 100 años, pues solamente eran 4 generaciones. Bueno, yo creo que, mira, yo he trabajado toda mi vida en la universidad, ¿verdad? Y he tenido la suerte de haber trabajado en universidades que tienen muchos recursos y que tienen una reputación muy, muy buena. Y fíjate, a mí siempre me desespera lo poco que cambiamos en la universidad, que siempre estamos por detrás de lo rápido que cambia la economía y de lo que cambia la sociedad, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, no solamente por la tecnología, pero también por el cambio demográfico al que te referías,
Yo creo que las universidades o cambian, o yo creo que las nuevas plataformas digitales, yo creo que otros conceptos de educación van a ganar la partida, ¿no? Y claro, las universidades, sobre todo las más viejas, pues no cambian fácilmente, les cuesta cambiar, ¿verdad? Y yo creo que es un reto muy importante. Imagínate, yo ahora voy a empezar a trabajar para una universidad que lleva en funcionamiento 800 años, ¿no? Entonces, pues claro, en fin, pues, ¿cuántas cosas habría que cambiar? Pues muchas, ¿no? Lo que creo que es importante es conservar las tradiciones, evidentemente, pero la universidad tenemos que cambiar y tenemos que cambiar muy rápidamente. Y sobre todo, en el espíritu de la pregunta, yo creo, es en esto de cómo llegamos a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, la gente joven hoy, yo mi experiencia dando clase durante la pandemia es que les encanta aprender a través de plataformas digitales como la que estamos empleando ahora. Les encanta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos que adaptarnos y tenemos que ofrecerles modelos híbridos en los cuales haya enseñanza en el aula, pero también enseñanza a través de estas plataformas digitales. Porque es como les gusta aprender a esta nueva generación. Lo que tenemos que comprender los profesores y los administradores de universidades es que nosotros somos viejos, ¿no? Y esa nueva generación aprende de otra manera. Pero luego también tenemos que darnos cuenta de que yo creo, como decía en la presentación, que la gente va a ir a la universidad varias veces en su vida, no solamente una. Esto yo creo que es inevitable. Y por cierto, es bueno para las universidades porque amplía nuestro mercado, ¿no? De repente. Pero claro, tenemos que ofrecer entonces programas que sean adecuados para esos distintos públicos, para esas distintas audiencias que vamos a tener. ¿Sí? Fíjese, doctor, y esta pregunta que le voy a hacer ahora va muy relacionada al tema que trae, porque pregunta una nueva participante, ¿qué tienen que hacer las universidades para incentivar a las personas de mayor edad a volver a estudiar y desarrollar destrezas adicionales? ¿Cómo motivamos a esas personas a regresar? Bueno, yo creo que muchas de ellas ya lo están haciendo por necesidad, porque ven que necesitan aprender nuevas cosas para mantenerse competitivas en el mercado de trabajo. Pero yo creo que tenemos que incentivarlo cambiando nuestra relación con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes. Hasta ahora, pues les decimos, sí, venir aquí 1 año o 2 años o 4 años y luego ya os vais y ya está. Tenemos que poner en práctica este modelo del lifelong learning, ¿no? Y tener por ejemplo, pues en estos momentos decir, mira, ahora tienes que pagar tu tuition, tu matrícula en la universidad, pero esto te da derecho, por ejemplo, a poder venir a lo largo de tu vida a tomar una clase en la universidad nuestra, gratis. Bueno, no te vamos a dejar entrar en una clase que ya esté llena, pero en una que esté donde haya asientos vacíos, ¿no? Y puedas tomar esa asignatura. Incluso, claro, podríamos ofrecerla online, porque hay mucha gente que no va a poder volver otra vez porque se habrá trasladado. Entonces, yo creo que tenemos que replantear la relación que tenemos con el estudiante. Y mira, en marketing hay un concepto muy importante que se llama Lifetime Value of the Customer. El valor de vida del consumidor para la empresa, ¿no? Es decir, un cliente que tú tienes como empresa, ya no como universidad, como empresa, no solamente al principio de su vida, sino a lo largo de toda la vida, es un cliente mucho más rentable, es un mejor cliente. Pues yo creo que tenemos que replantear cómo vemos a los estudiantes. No es simplemente vienen a estudiar y se van y ya está, sino establecer con ellos una relación que dure toda la vida. Doctor, y saliéndonos un poquito de ese tema y volviendo al tema de la población, ¿verdad? Y el entorno que nos presentó el doctor Francisco Montalvo, yo le pregunto esta duda que trae, ¿verdad? El grupo de participantes. ¿Cree que se deben desarrollar campañas en los países para que las personas se animen a tener más hijos, como ocurría en el pasado? Sí, buena suerte. Mira, le deseo suerte porque es imposible convencer a la gente, sobre todo a las mujeres, de que tengan más hijos. ¿Y por qué? Pues mira, por muchos motivos, pero el fundamental es porque, mira, la caída en el número de bebés, como decía en la presentación, se ha debido fundamentalmente a que las mujeres ahora tienen mejor acceso a la educación. Y cuando tienen mejor acceso a la educación, eso quiere decir que luego quieren tener su trabajo, tienen una carrera profesional y, por lo tanto, no tienen niños cuando tienen 14 años o 16 años, su primer bebé, sino que lo tienen cuando tienen 28 años o 30 años por término medio, ¿no?
Entonces, cuando una mujer tiene su primer bebé a los 28 o 30 años, pues como mucho tiene un bebé o dos bebés, ¿no? Entonces, para cambiar esto del número de bebés, habría que volver otra vez a la situación en la cual a las mujeres les decíamos, tú no puedes estudiar, tú te dedicas a tener bebés. Y claro, eso no solamente es imposible, sino que además yo personalmente no creo que se debiera hacer. O sea que es imposible. Mira, el gobierno chino, como creo que apuntaba en la presentación, ha dicho ahora que las familias ahora pueden tener 3 niños, porque como sabes, hasta hace 4 años tenían la política del hijo único. Y mira, ahora por mucho que quieran, las mujeres en China ya tienen educación, tienen su propia carrera, quieren trabajar, no van a tener 3 hijos por término medio. Van a tener 1, quizás 1,5. Mira, en Estados Unidos, yo siempre lo digo, en Estados Unidos ha habido una política del hijo único y es la de facilitar el acceso de la mujer a la universidad, porque el número de bebés en Estados Unidos en general que tienen por término medio las mujeres con un título de college es exactamente 1. Ha sido la política del hijo único en Estados Unidos, el facilitar el acceso de la mujer a la universidad. Y no olvidemos, en Estados Unidos hay más mujeres en la universidad que varones, ¿sí? En estos momentos. Ay, doctor Guillén, mire, una pregunta más, porque yo sé que ya casi estamos cerrando Sí. para continuar con la agenda, pero son tantas preguntas que no lo podemos dejar ir. Tengo que comentar, doctor Guillén, y al público que escucha, yo soy resultado de eso que usted dice, porque yo lo que tengo es una niña, ¿ve? Fíjate tú. O sea que, mire, validó eso conmigo. ¿Y hay alguien que te pueda convencer para tener más? Ya no, ¿verdad? No, Claro, para nada, doctor. efectivamente. Ya nada que ver. Cerraste Mire, la cocina ya, ¿verdad? Definitivo, soy resultado de lo que usted está explicando, lo Efectivamente. validó. Mire, doctor, tengo otra pregunta muy interesante con estas cosas de seguridad cibernética, sobre todo aquí en Politécnica eso nos gusta mucho, pero pregunta lo siguiente, ¿cómo visualiza que será el futuro en cuanto al uso de la criptomoneda autónoma, como por ejemplo el Bitcoin con todos estos temas, ¿verdad? De la población y el impacto social y económico? Perdona, dime otra vez la pregunta. Sí, ¿cómo visualiza que será el futuro en cuanto al uso de la criptomoneda autónoma como el Bitcoin? Sí, bueno, esto evidentemente necesitaríamos 1 hora más, pero mira, yo creo que las criptomonedas, tal y como están planteadas, nunca van a triunfar, porque los gobiernos, los bancos centrales como la Reserva Federal no lo van a permitir. Y no es solamente eso, sino que, bueno, estamos viendo que China ya va a lanzar su propia criptomoneda y la Reserva Federal en Estados Unidos también tiene planes para en algún momento lanzar un dólar digital. Yo creo que el futuro de las criptomonedas no es como un sustituto del dinero, sino más bien como lo que se llaman digital tokens o fichas digitales, ¿no? Que incluyan criptomoneda, pero también otras muchas cosas, como contratos inteligentes, como cupones de descuento, derechos de voto en elecciones o derechos de voto en juntas de accionistas de las compañías. Es decir, que yo creo que un concepto más amplio de lo que es una ficha digital, un digital token, eso sí va a triunfar. Pero una criptomoneda no lo creo porque francamente, los gobiernos no les gustaría perder control sobre el dinero. Y fíjate una cosa, Miriam, cuando yo le explico a mis alumnos que, bueno, los del college tienen 20 años por término medio, ¿sabes lo que ellos me dicen cuando les digo esto? Que no creo que las criptomonedas vayan a triunfar. Ojo, en la manera en la cual están estructuradas ahora, yo creo que podrían triunfar de la otra manera. La respuesta de ellos me dicen, profesor, es que usted no entiende esto, porque usted es demasiado viejo para entender esto de las criptomonedas, ¿no? Eso es lo que me dicen. Ay, Dios mío. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta sesión de preguntas y respuestas que ha sido de verdad muy esperanzadora hacia el futuro. Y pues yo entonces voy saliendo y cedo el micrófono al doctor Enrique Muñoz, que va a continuar con la agenda de esta tarde. Muchas gracias tanto a usted, doctora Pavón, como al doctor Maro Guillén, por supuesto, pero el doctor no se va. Ahora vamos a seguir con la agenda y vamos a ceder la palabra a la doctora Leticia Pagán, quien va a seguir, ¿verdad? En este momento lo que tenemos es un panel reactor a todo esto que se ha ido conversando para seguir, ¿verdad?, aterrizando lo que todos estos datos, toda esta información significa para Puerto Rico. Tenemos con nosotros a la doctora Leticia Pagán, ¿cierto?
Sí, está por aquí. Y una vez que ella concluya una primera intervención, volvemos con el doctor Mauro Guillén y el doctor Montalvo para seguir analizando estos datos que hemos compartido en la tarde de hoy. Sí, buenas tardes a todos, especialmente a nuestro invitado, el doctor Guillén, al profesor Montalvo también. En este caso, yo voy a estar reaccionando a las presentaciones del doctor Guillén y del doctor Montalvo. Y el enfoque mío, si se fijan en la ficha que acaban de colocar, tiene lo que mencionábamos de pensamiento lateral. Mi visión de Puerto Rico es una visión de la parte global y regional. Y por esa razón el círculo está sobre el área de Puerto Rico y el área de Latinoamérica, pero también parte de los Estados Unidos. En los temas que vamos a mirar aquí como una especie de resumen de lo que hemos visto y partiendo desde unos temas que el doctor Guillén incluye en su libro, pues estoy mirando a temas de demografía, de economía, de comercio, tecnología y de cambios sociales, de educación, entre otros, en un resumen corto de lo que acabamos de ver, pero también enfocando en las tendencias que vamos a tener en el futuro. Además, en este momento yo quiero agradecer al doctor Guillén, que está con nosotros aquí, que me invitara a participar en 2 ocasiones al Global Trend Lab que auspició el Lauder Institute en el 2013 y 2015, porque de ahí es que sale esta visión global y lateral en la que yo puedo visualizar a Puerto Rico, porque en estas actividades participaron personas, profesores de diferentes regiones del mundo y era una visión global la que estábamos analizando y estudiando en ese momento. Siguiente ficha, por favor. Esta ficha es de la página 3 del libro de Dr. Guillén y en las áreas que están sombreadas a color enfoca los temas más importantes de su libro y enfoca muchos de los cambios y tendencias que nosotros hemos estado escuchando durante la tarde de hoy. Más abuelos que niños, más la clase media cambiada, vamos a tener la mujer como dueña de las riquezas y las fortunas, y también vamos a tener más individuos, menos individuos que robots en la manufactura. Otro tema importante que tiene que ver con la tecnología, vamos a tener más computadoras que cerebros y también los sensores versus los ojos de los humanos que van a estar monitoreando las actividades que se están realizando no solamente en los ambientes comunitarios, sino también en la empresa. Otro tema importante que el doctor menciona en su libro, pues se trata de que van a haber más monedas que countries, que países. Ese sería el otro tema. Próxima ficha, por favor. Esta gráfica la saqué del informe más reciente del censo de los Estados Unidos. Y en esta vemos que la población el informe fue de junio, finales de junio de este año. Y entonces vemos que la población de Puerto Rico está ya cerca de los 3.3 millones. Por lo tanto, vamos a encontrar que el aumento de la población, ¿verdad? La reducción en la población fue de casi 400,000 habitantes. Por lo tanto, esto trae con ello un sinnúmero de tendencias que nos pueden preocupar, pero que mirándolo desde la perspectiva del doctor Guillén, que es bien positiva en su vista hacia el futuro, pues pueden ser oportunidades para nosotros en Puerto Rico. Y esa es la visión que tengo en términos de esos cambios. Aunque me preocupa un poco el hecho de que siga esa tendencia a reducir el número de pobladores de Puerto Rico. En esta ficha, si se fijan, aparece el hecho de
la edad de los habitantes de Puerto Rico. Y vemos en la gráfica que vamos a tener en el grupo de personas de 5 años o 18 años o más, un grupito que suma casi igual a las personas de 65 años o más, que son un grupo bien grande y suman más de 700,000 personas, ¿verdad? Acá decimos 65, el doctor mencionó 60, pero más o menos están en la tercera edad. En el caso de la gráfica, vamos entonces a ver que esta población, y esto no está en la gráfica, pero está más adelante en este informe, vamos a tener hogares de casi 1.200.000 en Puerto Rico y vamos a tener dentro de esos hogares 2.75 personas por hogar, que posiblemente pueden ser hijos o pueden ser familiares de los habitantes que tenemos. Esto es lo actual. En el caso de las suscripciones, que este es el tema que conecto con el área de informática, las conexiones de Internet en Puerto Rico son de 68.6%. O sea, los hogares tienen Internet en esa capacidad. Pero también vamos a tener un número de hogares con banda ancha de 60.4, lo que hace una oportunidad el aprovechar esa tendencia a movernos a los remotos y al uso de trabajo remoto, a intentar traer personas que trabajen desde aquí o las mismas personas desarrollar empresas que se muevan al tema de la informática. En el caso del término de la educación de los puertorriqueños, pues un 76.5% de los puertorriqueños tiene cuarto año de escuela superior o más. Y hay un grupo de 25.9% de habitantes que tienen bachillerato, que en Puerto Rico se le llama bachillerato, pero son 4 años de universidad, más maestrías y doctorados. O sea que es una cantidad significativa. Tenemos una población educada en Puerto Rico. De un alto nivel de escolaridad para los adultos de 25 años o más. La siguiente ficha, por favor. En el lado izquierdo coloco los porcentajes específicos de los que mencioné, pero también coloco una gráfica que la publica el Bloomberg, y en esta hay un dato que me preocupa porque nos dice que la población para el 2050 en Puerto Rico está entre los 2.100 millones de habitantes. Quiere decir que vamos a tener una pérdida similar a la que hemos tenido hasta ahora de casi un 10% en las próximas décadas. Por lo tanto, ahí es que entra la idea de cómo repoblar a Puerto Rico o cómo atraer, ya sea la diáspora o personas del resto del mundo, para habitar a Puerto Rico y de esa manera traer con ellos unas fuentes de riquezas que nos ayuden a desarrollar la economía de Puerto Rico en términos de sus inversiones de capital que hagan en Puerto Rico o la adquisición de hogares, como bien mencionó el doctor Guillén. Otro factor relacionado con este tema, ¿verdad? Es el caso de las mujeres en el mundo laboral. Las mujeres en el mundo laboral en Puerto Rico representan casi un 40% de los habitantes, y lo que me preocupa de esta estadística es que la fuerza laboral total de 16 años o más dice que son 44.4% en este informe, el mismo informe que le mencioné. Lo que me pregunto, entonces solamente hay 4.7% de hombres en Puerto Rico trabajando. O sea que es una estadística que habría que estudiarla más profundamente. La mediana de ingreso en Puerto Rico es de $20,529 y el ingreso per cápita son $12,914. Y lamentablemente las personas en el nivel de pobreza representan un 43.5% de la población, que también es un factor que habría que estar estudiando para ver cómo nosotros a través de probablemente la educación, ahí podría entrar la academia,
de ofrecer programas que le den la oportunidad a estas personas de bajos ingresos de tener algún tipo de certificación, algún tipo de capacitación que les permita entrar en el mundo del trabajo, porque los datos del desempleo en Puerto Rico no son tan graves con respecto a el empleo. En Puerto Rico el empleo, en el último informe de mayo de 2021, representa 978,000 personas en ese empleados. Y de esos no, del grupo, de la forma que se construye la estadística del desempleo en Puerto Rico, solamente tenemos 87,000 personas desempleados. Uno de los cambios, ¿verdad? Una de las cosas que podemos aprovechar en este plano sería los cambios tecnológicos y hacer que el conocimiento aprendido en la escuela por los de más de 60 años o más regresen a las universidades, ya sea, como bien mencionó el doctor Guillén, cambio de profesión, ocupación, carrera, o sencillamente adquirir literacia en información, o lo que nosotros aquí en la universidad le llamamos destrezas de información, para poder afrontar los retos que representa recibir servicios, por ejemplo, del gobierno, o participar en comunidades sociales en la web. Siguiente página, por favor. Entonces, como les decía, Puerto Rico tiene una clasificación número 65 de alrededor de 195 países del mundo en las estadísticas de Doing Business 2020. En ese caso, Puerto Rico tiene, yo lo vi desde el punto de vista regional, pero veamos que Puerto Rico a nivel mundial, los dos círculos que ve al lado izquierdo, tiene una posición número 4 a nivel del mundo en términos de la obtención de crédito. Ese punto es importante porque ahora mismo en Puerto Rico nosotros tenemos bancos locales que están siendo los participantes, los actores, en términos de ofrecer crédito a compañías que regresen. Por lo tanto, el punto de que nosotros estemos después de Dinamarca en términos de obtención de crédito para las personas que quieren hacer negocio aquí, esto representa una oportunidad. Y otro factor que les presento más adelante es un detalle, un ejemplo, pero ahora me quiero quedar en esta ficha. Es el caso de que la parte de lo que tiene que ver con las cortes y cómo se manejan los contratos de las empresas en Puerto Rico es importante porque ahí ya la tecnología está integrada y los comerciantes pueden hacer gestiones desde cualquier parte del mundo a través de los sistemas de las cortes. En el otro lado, si se fijan, es cómo nos posicionamos en términos de Latinoamérica o América Latina. México está primero, Puerto Rico está segundo. Y de ahí en adelante encontramos a Colombia, Jamaica, Costa Rica, etc. Quiere decir que también, y por eso lo veo de esta manera lateral, porque veo oportunidades para Puerto Rico en América Latina y el Caribe, que nosotros podemos aprovechar porque tenemos ventaja competitiva con respecto a esos otros países de Latinoamérica y nuestra posición es más segura en ese término. Ahí entra lo que menciona el doctor Guillén con relación a que fracasar no es malo. Y por esa razón en las cortes en la parte de solvencia económica de las empresas que vienen a probar suerte en Puerto Rico, pues tienen, la capacidad de poder desarrollar, si fracasan, pues la facilidad de poder resolver esa situación. La última ficha, siguiente por favor. En esta ficha vemos un ejemplo de cómo en este informe de Doing Business en Puerto Rico 2020, vemos como en Puerto Rico, si ustedes se fijan, los países que están alrededor del nombre de Puerto Rico aquí son países de las primeras posiciones en el ranking. Y entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de no solamente llamar
la atención de esos empresarios que hablábamos de los millonarios, ¿verdad? Del 10% o el 1%, porque eventualmente será el 1% de la riqueza del mundo, atraerlos. Nosotros tenemos que mirar, como bien decía Gloria, cuando menciona, tenemos que estar listos para el futuro ahora. Muy importante ese tema, y nosotros tenemos que desarrollar destrezas para la vida, para las personas aquí en Puerto Rico. Una cosa importante también en términos del dinero y la riqueza y los individuos que participan en las economías de Puerto Rico, nosotros tenemos que mirar que una de las ventajas que tenemos también en ese foro es el uso de los pagos electrónicos. Puerto Rico está rankeado alto en el término de esa parte de la economía digital que muy bien se menciona por los ponentes, que es algo que se ha adelantado con relación a la pandemia del COVID. La próxima ficha, por favor. En la ficha, pues obviamente les coloco la información de esta servidora para su beneficio, y cualquier pregunta que tengan o algo, la idea de estos 5 minutos de un resumen es para que empezamos a intentar buscar más información y ponernos al día con lo que está pasando. Las estadísticas sobre el censo pues están llegando poco a poco, y lo que hicimos aquí fue tratar de resumir para traer números más, ¿verdad? Más certeros sobre el tema de Puerto Rico y los factores que estamos mencionando en este caso. Muchas gracias. Excelente, excelente. Y ahora queremos escuchar alguna reacción de parte del doctor Mauro Guillén sobre los puntos que trae la profesora Leticia Pagán y el doctor Montalvo también. Quisiéramos escuchar sus opiniones y reacciones a estos datos adicionales que traemos al foro. Sí, ¿se me escucha? Sí. Sí, adelante. Yo brevemente creo que Leticia, muchas gracias por tu referencia a aquellos proyectos de hace varios años ya en Filadelfia, ¿verdad? Yo creo que has incidido en precisamente lo que yo creo que son los temas importantes, ¿no? Para Puerto Rico en estos momentos. Es decir, que las transformaciones internas en Puerto Rico son importantes desde el punto de vista de la población. Que al mismo tiempo, pues claro, se ha producido, yo creo que un agotamiento del modelo de crecimiento, del modelo de desarrollo, ¿no? que se inauguró pues, en los años 60, 70, a través de todas estas crisis, y que bueno, que hay que cambiar, ¿no? O sea, que en Puerto Rico tiene que cambiar y que hay que crear nuevos incentivos y nuevas oportunidades, sobre todo para la gente joven, pero también para la gente de otros grupos de edad, ¿verdad? O sea, yo creo que es plenamente consistente lo que has dicho. Y yo creo que quizás lo más importante de todo lo que has apuntado es que hacen falta ideas, ¿no? Es decir, que vamos a ver, yo creo que hay que ser innovador desde el punto de vista de probar distintas cosas, ¿no? Y nuevas cosas. Es decir, ya sabemos que hay un modelo que viene del pasado que no nos está funcionando en Puerto Rico, ¿no? Entonces hay que tener nuevas ideas, hay que lanzar nuevas ideas y bueno, no hace falta cambiarlo todo de golpe, pero sí es empezar a experimentar, es decir, no, vamos a ver, yo creo que la manera de proceder es pues seleccionar las buenas ideas, hacer programas pilotos para experimentar con ellas y ver si realmente funcionan y entonces ya comprometer más recursos, ¿no? Con esas ideas. Yo creo que esa es la secuencia, eso es lo que yo diría en reacción a la presentación. Y ya digo que los nuevos datos que has puesto sobre la mesa para el debate, yo creo que confirman, ¿no? Estas tendencias de las que veníamos hablando antes. Muchas gracias, doctor. Sí, el doctor Montalvo, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias especialmente al doctor Mauro Guillén por su presentación. Y siempre es muy interesante su libro, por cierto. Teníamos también una presentación del mismo. Una cosa importante para Puerto Rico, y creo que muchos hablaron de cómo las características de esta nueva generación Z que estamos viviendo, ¿no? Especialmente estos son ya
seres digitales porque nacieron con el Internet, entonces pues literalmente utilizan todas estas vías digitales sin problema. Y digo eso en el sentido de que sí es importante establecer que hemos tenido históricamente un reto en Puerto Rico en términos de la baja participación laboral. Todavía en Puerto Rico, en números oficiales, nuestra participación laboral es de como un 40%, que obviamente dista bastante de una participación laboral en Estados Unidos, tal vez un 64, 63%. Y entonces siempre el reto, ¿cómo atraer mucha de esta gente a la economía formal? En Puerto Rico, y obviamente creo que Guillermo lo dijo muy bien, tenemos esta mezcla para muchos aspectos parece una economía regional norteamericana y por otros aspectos es una economía latinoamericana, en el sentido de que nuestra economía subterránea depende del estimado, pero puede estar entre 17, 20 o hasta 30 mil millones de dólares en términos de esa economía que está corriendo, ¿no? Y no es formal. Entonces, una de las cosas interesantes es, primero, este paradigma de que salir de la mentalidad isleña de 100 por 35, de estos 3.500 en kilómetros será 9.000 kilómetros cuadrados, a pensar que somos un país de verdad de 8 millones de habitantes, está regado por todo el continente, y ver eso como un gran mercado que tenemos presencia en el continente y obviamente alrededor del mundo también, pues hay puertorriqueños en otras partes del mundo, México, España, etcétera. Y entonces, interesantemente, esta característica de generación Z, que son más emprendedores, no tienen problema con esta situación digital, podríamos ayudarlos a través de todos estos esfuerzos a integrarse más a esa economía formal y entonces, hasta cierto punto, poder ayudar muchos aspectos este reto económico, porque es que de verdad y tenemos todavía que enfrentar muchas situaciones y estoy completamente de acuerdo con esto, cierro. Sí hay muchas cosas que tenemos arcaicas, en el sentido de que todavía, y obviamente controversial para Puerto Rico, todavía en el sentido de que he estado en la coalición sector privado y he estado en Washington muchas veces, por ejemplo, hablando de incentivos económicos, industriales y de impuestos. Y son, en cierto punto, son modelos económicos de la década 50, 60 y 70 del siglo XX. Y cómo nosotros de verdad nos movemos más a un modelo puramente del siglo XXI. Y obviamente hasta nos están forzando con esta situación del Minimum Global Tax, donde tal vez no podemos competir a base de incentivos contributivos. O sea que literalmente las cosas se están moviendo en términos de que se presentan nuevas oportunidades y tal vez reto demográfico se convierte en una gran oportunidad. Gracias. Excelente, pues queremos ser respetuosos del tiempo y habíamos agendado hasta las 3, nos quedan unos 5 minutos y en este momento vamos a ceder la palabra a Gloria Vizcasillas, quien tiene, ¿verdad?, el último turno para hacer el gran cierre de este conversatorio que ha estado interesantísimo y como dijo el doctor Mauro Guillén, necesitaríamos muchas horas más para poder exprimir aún más todos los datos y las informaciones que aquí se han compartido, pero que queda precisamente el foro abierto para que sigamos intercambiando ideas a través de los correos, los medios digitales y seguir entendiendo y profundizando sobre esta temática. Gloria, adelante. Muchas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a todos los panelistas. Nos han puesto a todos a pensar. Para mí, el mensaje principal que nos está trayendo el doctor Guillén es que hay que montarse en la ola del cambio, cosa que ya nos han estado diciendo todos los demás oradores que han compartido con nosotros en los pasados 12 meses, que hay que hacerlo con arrojo y con una actitud positiva, pero que si algo es seguro es que el cambio va a seguir. También me encantó cuando el doctor Guillén nos reta y nos dice que debemos darnos la oportunidad de tratar de explorar esos cambios, esas ideas nuevas, aunque fracasemos, que vamos a aprender de esos fracasos que son parte del proceso de cambio, pero que si algo no podemos evitar es el cambio y lo que tenemos que hacer es abrazarlo con entusiasmo y explorando todas las oportunidades. También concluyo que nuestro foco en reskilling y upskilling de nuestra población es acertado.
comenzando por el upskilling y reskilling de nuestros educadores para que ellos a su vez puedan hacer lo mismo con el resto de la población, que es la única manera en que nos vamos a mantener listos para ese futuro que es ahora y para poder manejar todos esos cambios. Es obvio también que tenemos que explorar cómo le vamos a dar mayor énfasis al desarrollo de destrezas de manejo de esos cambios y de encontrar soluciones a los retos que nos presentan esos cambios en todos los currículos a nivel escolar y universitario y en todo lo que hacemos para desarrollo profesional y para nuestros profesionales y la población en general. Obviamente tenemos que añadir lo que es desarrollo de cambio y manejo de cambio. Tenemos también que aprovechar los activos que tenemos, las tendencias y el mercado global. Hoy se mencionaron varias de esas grandes oportunidades, como es aprovechar el crecimiento poblacional del segmento de 60 plus y desarrollar servicios para ese segmento. La movilidad de las personas afluentes de más de 45 años y la oportunidad de invitarlos a venir a Puerto Rico e invertir aquí, venirse a vivir aquí con sus familias y la oportunidad que representan las mujeres que llevan años diciéndonoslo, pero ahora nos están enfatizando el hecho de que hay muchas mujeres afluentes también que podemos atraer. Necesitamos para todo esto también desarrollar las destrezas de innovación deliberada, de una innovación más sofisticada. Nuestros esfuerzos de ideation, de generar ideas, de generar soluciones, han sido elementales, por llamarlos de alguna manera, y tenemos que desarrollar las destrezas de innovación deliberada en toda nuestra población y desarrollar la práctica de búsqueda de soluciones alternas. Nos dijo claramente el doctor Guillén que hay muchas alternativas distintas de lo que podemos hacer y no vamos a encontrar soluciones únicas. Así que tenemos que ver cómo exploramos esa variedad de soluciones y cómo las hilvanamos de una manera estratégica, de una manera que nos ayude de verdad a construir de manera eslabonada, que nos ayude a lograr avances y lograr resultados mayores de lo que haríamos si cada cual está trabajando en un silo por su cuenta. También nos dijo que no podemos seguir enfocados en los públicos tradicionales, que tenemos muchas oportunidades con otros públicos. En el caso de las universidades, llevamos hablando hace años de que las oportunidades más grandes no necesariamente están con la matrícula tradicional, sino con los ya graduados. Así que el esfuerzo de desarrollar una estrategia de lifelong learning para Puerto Rico que está dirigiendo el grupo de aliados de SHRM y el esfuerzo para que cada una de las universidades integre a sus planes estratégicos programas de lifelong learning. Y hoy nos dijo el doctor Guillén que pensemos también en cambiar la relación con esos públicos, con los alumnos, que no estemos hablando nada más de ofrecerle a exalumnos u ofrecerle a públicos no tradicionales o de otras edades o de la tercera edad programas nuevos, sino de más bien desarrollar una relación continua. Y esas son maneras nuevas de mirar estas oportunidades, pero también requieren de nuevo innovación deliberada. Necesitamos estudiar a profundidad cuáles son las necesidades y desarrollar programas que verdaderamente atiendan esas necesidades de esos públicos no tradicionales, públicos alternos. Nos dio un mensaje también muy claro que creo que tenemos que discutir nosotros en la próxima reunión del panel de asesores de echar para adelante, de algo que hemos identificado en el pasado, que nos han estado diciendo y no creo que le hayamos puesto suficiente énfasis, y es que tenemos que acelerar el desarrollo del Internet en Puerto Rico, todo lo que es broadband y potencialmente tratar de ver de qué manera podemos ofrecer
el mejor servicio de Internet posible en el mundo de gratis desde cualquier punto de la isla. Me encantó cómo lo presentó el doctor Guillén. Creo que debemos todos conversar sobre cómo empujamos esto. Y finalmente nos dijo que todas las estrategias tienen sus bondades, que no hay una solución única, pero verdaderamente necesitamos continuar con estos esfuerzos de colaboración multisectorial y hilvanar todo lo que estamos haciendo de una manera que haga sentido, mantenernos todos informados para que de verdad podamos construir juntos este futuro que queremos para Puerto Rico, de volver al camino de la prosperidad y echar para adelante. Así que de nuevo, muchísimas gracias, en particular a nuestro gran amigo el doctor Enrique Muñoz, quien lideró el equipo que estuvo organizando este evento. Y les vamos a compartir el video para que ustedes puedan distribuirlo entre sus círculos de influencia. Como saben, lo que estamos haciendo es trayendo las mejores prácticas, las prácticas líderes en el mundo y tratando de alguna manera de presentarlas de una manera coherente, cohesiva, sencilla, que facilite transferir ese conocimiento a todos nuestros educadores, a nuestros líderes multisectoriales, a nuestros aliados y al público en general. Así que contamos con todos ustedes. Juntos lo estamos logrando. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos y ya saben, gracias por asistir. Estamos echando para adelante poco a poco y avanzando esta agenda que es de todos. Les saludamos desde la Universidad Politécnica, echar para adelante y hasta la próxima.